En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Muy buenas tardes, domingo 21 de mayo, día feriado porque se conmemora el combate naval de Iquique. Oye, y además tengo un hijo que está de cumpleaños, no puedo dejar de mencionarlo, mi Nico que cumple 6 años, súper emocionante. Y estoy, como me pueden escuchar y ver los que nos ven a través del canal de YouTube, reemplazando a Isabel Pla. Soy Carol Baum y estoy hoy día aquí en Poder Positivo porque Isabel Pla me pidió que la reemplazara ya que hoy día no podía estar, pero no se preocupen que ya después de 2 semanas la Isa va a estar de vuelta como siempre aquí en el programa de Poder Positivo. Y como pueden ver, estoy acompañada de Isabel Osa, escritora y licenciada en letras y periodista, y ya les vamos a contar unas cosas muy entretenidas que nos trae por acá. ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida aquí a Poder Positivo. Gracias, Carol, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Oye, con la Isa además nos conocemos desde súper chica, ¿ya? Y yo admiro un montón porque le contaba fuera de cámara y de audio que admiro un montón esta capacidad de escribir, lo encuentro tan entretenido poder plasmar historias, investigaciones, distintas cosas en libros. Y además tiene la gracia, la Isa, que tiene una colección, que ahí la vamos a mostrar también, de mujeres chilenas. Pero además está enfocado para niños, para niñas, para que se sientan orgullosas de sus raíces, de lo que son. Y además, cuando la Isa nos cuente también en detalle de cada uno de estos libros, encuentro yo que tienen mucho de decirle a las niñitas, oye, ustedes pueden ser lo que quieran ser y no el modelo que les quieran imponer. No solamente las posibilidades para las niñas es como ser profesoras o mamás, sino que tienen muchas cosas que hacer. Todas. Y eso lo muestra esta colección, así que quiero que nos cuentes en qué consiste, cómo te inspiraste, cómo nació la idea de hacer esto de mujeres chilenas, y además con este foco para niñas, porque quiero mostrarlo para que nos puedan ver en pantalla, porque además son muy bonitos. Están aquí, mira, pueden ver, están súper bien dibujados, ilustrados, entonces no solamente la historia, sino que además, miren, o sea, todos los dibujos que tienen realmente hace que sea muy entretenido, muy interesante para las niñitas. Yo tengo niñitas para esta edad y la verdad es que es muy positivo que lo lean, porque además se entusiasman con una lectura constructiva que les deja enseñanza, modelos, o sea, ya las tiene todas. Ya. Cuéntanos en qué consiste, cómo nace la idea de esta colección y bueno, todo. Ya, bueno, primero aclarar que no es solo para niñitas. De hecho, sí, es verdad. Está pensado para niños y para niñas porque en el fondo son libros que no son de cuentos de hadas, ni aparecen como temáticas como específicamente femeninas en ese sentido, sino que son como relevar historias de mujeres que han sido líderes en algún campo de la historia de Chile y que finalmente son un ejemplo tanto para niñas como para niños. Entonces, no, absolutamente de acuerdo, porque además cuesta tanto que también parte de la función es que los hombres, niños, claro, también entiendan que las mujeres las pueden hacer todas, ¿cierto? Las pueden hacer todas y las han hecho todas. Porque en el fondo, sí, la idea precisamente es que los niños y las niñitas conozcan la historia como realmente fue, que en el fondo es con hombres y mujeres a cargo de hacer las cosas, ¿ya? Oye, llevas 9. Llevo 9, este año sale el 10º, esperemos. Y ya, pero muy entretenido. Bueno, esto surge... ¿Cómo partiste? Esto partió hace muchos años, el 2014. Yo había sido mamá. Yo la verdad que siempre he escrito, pero nunca había escrito para niños. Y nunca pensé que me iba a dedicar a escribir para niños tampoco. Estaba como embarcada escribiendo una novela para adultos y, bueno, entre que tuve niños y todo, andaba buscando libros para regalarle a mis hijos sobre temáticas como de mujer, porque me interesaba que ellos también escucharan historias de mujeres en la sociedad chilena, en cómo se había construido la sociedad, etcétera. Y como que no encontraba, siempre habían o de Gabriela Mistral o de Violeta Parra, creo que uno de Javiera Carrera, porque tú eran esas 3. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Si en el fondo está lleno de mujeres en todos los ámbitos de la historia de Chile y en todos los ámbitos, digamos, de trabajo, que han hecho cosas. ¿Cómo puede ser que nadie las conozca? Y me llamaba la atención, porque claro, llegaban del jardín infantil o del colegio con poemas sobre Arturo Prat y la biografía de Pablo Neruda y no sé qué, de Lautaro, como que sabían mucho sobre hombres históricos, pero en realidad no había ninguna mujer. Entonces me llamó la atención, bueno, no encontré ningún libro, como te digo, y dije, no, sabes que esto lo tengo que hacer yo nomás, pues si no se ha hecho, lo tengo que hacer. Y fui con una idea a la editorial Mis Raíces, que es una editorial que se dedica a publicar cosas patrimoniales, entonces era como ideal. Fui donde la Francisca Jiménez, que es la directora, y les encantó la idea.
Esto fue en 2014. Todavía no surgía el tema, ponte tú, de las mujeres rebeldes, de las niñitas rebeldes. Claro. Nada Ahora, de eso. O sea, ahora hay algunos libros. O sea, después como que es divertido, porque fue como si hubiéramos estado como todo el mundo un poco conversando sobre esto sin saberlo, porque fue como un boom en un minuto, como en 2016, que surgieron un montón de textos sobre estos temas, ¿cachai? Pero en 2014 todavía nada. Y ahí pues me puse a trabajar. Al principio yo llegué con una lista como de 100 mujeres, pero claro, evidentemente por un tema comercial no se podían hacer todas. Llegamos a elegir 10 y la idea fue seleccionar estas 10 mujeres que de alguna manera cada una representa como un campo de trabajo o una época de la historia, y en el fondo que sean como ejemplos de otras mujeres que también hubo en esa área. Oye, ¿con cuál partieron? A mí me da risa porque cuando hay día de disfraces en el colegio y tienen que ir disfrazadas de algo, yo les digo, ya niñitas, ¿cuál? Elijan, mira, tienen Paula Jaraquemada, que era una patriota, y les muestro los libros. Margot Loyola, que era música, tocaba guitarra. Margot Dugalde, que era piloto, y así. Y entonces dice, para que no vayan disfrazadas, además de Elsa y Ana, que en el fondo es como lo que saben, sí. Les voy contando, y la verdad es que hace fácil la pega, porque aquí están hay 9. ¿Cuál es el 10º? ¿Se puede saber o no? Sí, Isabel Riquelme. Ay, pero qué entretenido, sí. Ya. O sea, ya, cuéntanos, ¿con cuál partiste? Partimos con Janequeo, que fue el primero de los libros, que es una mujer mapuche de la guerra de Arauco. Ella es el único personaje de los 10 que no se sabe bien si fue real o si es como un mito. Es la única. Porque en el fondo, claro, si tú hablas con gente como del pueblo mapuche, ellos la consideran una líder real que existió, etcétera. Pero hay algunos historiadores que dicen que más bien podría ser como la suma de varias mujeres mapuches que como que la pusieron en una sola, que Janequeo. Pero da lo mismo, porque de alguna manera igual representa, como te digo, como lo que eran las mujeres en esa época, y ella fue una tremenda mujer que en el fondo, en ese tiempo, durante la guerra de Arauco, las mujeres se tenían que quedar más bien como en la aldea, cuidando a la familia, y ella perdió a su marido, a su hermano y a su papá en la guerra. Y entonces en un minuto decidió salir a luchar. Y ella armó como su propio ejército, y dicen los historiadores que los españoles le tenían mucho miedo porque era muy aguerrida. Y eso, y tiene un final un poco mítico, porque ella se dice que como que un día se cansó de la guerra, se cansó de tanta muerte, y como que se fue en su caballo hacia las montañas y nunca más nadie la vio. Entonces tiene como un final medio mítico, pero efectivamente es un personaje muy, muy entretenido, con una historia muy chora, o sea, muy llena de condimento. Ahí, bueno, ahí la tienen que leer, pero muy bonita su historia. Tienen que leerlo. Oye, Janequeo y Valiente Guerrera Mapuche, yo lo estuve mirando el año pasado, porque, bueno, a mí me tocó en la convención como toda esta discusión con respecto a que los pueblos originarios, sus orígenes, etcétera, y en el fondo, cuando uno hablaba con la gente bien inspirada en materia de cómo el relacionamiento con todo lo que es nuestros ancestros mapuche y todo eso, siempre te hablaban de cómo hacer, cómo confluir en vez de pelear, ¿no es cierto? Cómo hacer confluir estas dos culturas, que hoy día ya están súper mezcladas y todo, pero sin olvidar nuestros orígenes. Y yo decía, claro, esto es una forma positiva de mostrarlo. Oye, y cuéntanos cómo es la conversación, porque las ilustraciones son muy bonitas. Esta dice, las ilustraciones Joana Moroso. Tú las vas conversando, tú mandas los textos. Hay un trabajo ahí súper colaborativo con la ilustradora. En este caso, no los ha hecho todos la Joana, pero creo que los 4 primeros lo hizo la Joana, que es una artista tremenda. Estoy mostrando, mira, no están escuchando en la radio, pero para los que nos ven por Agricultura TV, en el canal de YouTube, también pueden ver las ilustraciones, que realmente son muy, muy bonitas. Son preciosas, ¿no? La Joana es una artista, como te digo, y ella además trabaja con acuarela, o sea, no trabaja con iPad ni en programas computacionales. Esa es mi favorita. Ella trabaja con acuarela, entonces tiene un trabajo precioso. En realidad, cada una de sus ilustraciones son como para marcarla. Muy, muy bonitas. Sí, bueno, y ahí hay, como te digo, hay todo un trabajo como de conversación en que, claro, yo le muestro a ella, ella también se documenta un poco de la época, y vamos pimponeando. Me pasó varias veces que ella me decía como, oye, ¿te gusta esta ilustración? Y yo le decía, pucha, no, en verdad, como que no me imaginaba a Janequeo de esta manera. En realidad, no sé, porque me la había hecho más aseñorada a lo mejor, y yo me la imaginaba más joven. Y entonces ahí tú, hasta que las dos quedamos conformes y queda el resultado final. Sí. Ya, después de Janequeo, ¿quién viene? Bueno, después Margot Duhalde. Bueno, ya, hoy hablamos. Que Margot Duhalde ha sido un tremendo éxito, pero exitazo total. Si no me equivoco, ya vamos como para la 3ª edición.
Y ella tremenda. Bueno, hoy día además salió en las noticias que ella fue elegida por la Casa de Moneda para aparecer en el billete conmemorativo de los 280 años. Y hubo una votación en que participaron muchas mujeres de la historia de Chile y ganó ella, y la verdad es que demasiado hubo merecido. Un proceso de votación. Además, ella, lo que tú me contabas, murió hace muy poco. Murió hace poco. La alcanzaste a conocer. Es que, mira, esto para la gente más joven que nos está escuchando. Nosotros que todavía no llegamos a los 50, estamos no tan lejos, pero lejos todavía, muchas de las cosas que pasaron y que ellos, los niños de hoy, lo estudian como historia, son súper recientes. Sí, pues. O sea, de hecho, es atroz, pero cuando uno habla del derecho a voto, dice... O sea, como si hubiera sido hace 1000 años. Exactamente. Y no, o sea, la generación de nuestras mamás sí votaron a los 18 años, pero las abuelas nuestras no tenían no tuvieron derecho a voto. Sí. O sea, es una cosa que... Y bueno, y Margot Duhalde, bueno, murió muy mayor, de más de 100 años, pero murió hace muy poquito. Sí, murió hace muy poquito, y ella participó en la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente, como uno le habla a los niños de la Segunda Guerra Mundial, y es como si hubiera sido hace miles de años. Ella participó en la Segunda Guerra Mundial. No, ella fue una tremenda mujer, o sea, tremendísima. Realmente ella más vivía, se crió, toda su infancia la pasó en Río Bueno, en Lago Ranco, en un ambiente que, o sea, si ya era difícil en Santiago hacer cosas siendo mujer, imagínate en Río Bueno, o sea, era imposible. Y ella se conoce como la primera piloto comercial, pero fue mucho más que eso, o sea, tuvo mucho más cosas. Sí, no, ella fue piloto de guerra, además. Sí. Ella una vez que se graduó de piloto, que fue la primera mujer que lo hizo acá en Chile, ella como que sintió el llamado de Charles de Gaulle cuando llamó como a los franceses del mundo. Ella tenía ascendencia francesa y ella sintió que tenía que acudir a este llamado. Y partió a Francia en un barco a ayudar en el fondo a Francia para liberar a Francia de los nazis. No, increíble. Y como te digo, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, después volvió a Chile, ayudó mucho en el terremoto. O sea, puso también como su carrera un poco al servicio de causas más universales. Entonces, oye, y en estos libros tú cuentas solamente como la parte que las caracteriza como en su vida profesional, entre comillas, o también si es que fueron mamás o no fueron mamás, depende, la que sea. En alguna, o sea, en el fondo si incide en la historia, o si tiene como realmente una relevancia en lo que yo estoy narrando, porque estas no son biografías. Se llama como bioficción, que en el fondo son como... yo tomo como un pedacito de la vida de cada una de estas mujeres, que de alguna manera como que la muestre, la refleje, y a ese pedacito le agrego un poquito de condimento, un poquito de ficción, pero muy poco, que en el fondo no incide en la historia, en lo que realmente ocurrió. Entonces, claro, hay algunas que efectivamente aparecen en su rol de madre, otras no, es relativo. Oye, ya, súper entretenido. Bioficción se llama. Bioficción. Ya, y porque además tiene que tener la posibilidad de que en el fondo los niños, porque está hecho para cierto público, ¿cierto? Sí. Tú defines, por ejemplo, una edad, o sea, digo ya, no sé, porque aprenden a leer 8 y voy para ese público, o, sí, mira, o termina yendo así naturalmente. Sí, mira, es como yo te diría que para mí, o sea, para leer solos es para niños un poquito más lectores, porque igual tienen bastante texto. Pero claro, yo pienso que son como entre 8 y 12 años. Pero claro, pero no sé, tú me han pedido muchas veces que vaya a universidades a hablar con los estudiantes sobre esta mujer, y me piden que los lea, porque al final no son historias que estén narradas como en forma infantil. Sí, pues no. ¿Cachai? Son textos como súper neutros en cuanto como a la edad. Entonces, claro, tiene ilustración, el formato infantil es como para niños y todo, pero son libros que finalmente puede disfrutar. Es que cualquiera. Me pasa que es muy motivante para un niño que está empezando a leer. En mi caso, es que yo tengo niñas de esa edad, me pasa que ver lo que además sean niñas que son sus ejemplos, o sea, encuentro, es motivante los dibujos, es motivante la historia, es motivante que sean mujeres y que sean chilenas. Sí. Entonces, claro, sin perjuicio de que es para todo, yo creo que encuentro que está muy muy bien hecho el formato para eso, para motivar eso. Ya, uno más antes de irnos a la pausa. ¿Cuál viene después de Margot Duhalde? Después vinieron Paula Jaraquemada y y Margot Loyola. María Monbel. María Monbel. Bueno, que tú que me preguntabas el tema de la maternidad, bueno, aquí está súper reflejada. Sí. Y en Paula Jaraquemada también. Ahí se habla un poco como ella como madre.
Sin embargo, precisamente el libro que vamos a sacar ahora, que es el de Isabel Riquelme, que está todavía en proceso de investigación y recién empezando a escribirlo, rescata precisamente el tema de la maternidad. Ah, qué bueno. No sé si te puedo contar un poquito después más en detalle, de todas maneras. pero precisamente me importaba mucho como el relevar alguna figura como materna, sí. que hubiera tenido un impacto en lo social, pero desde lo doméstico. Y Isabel Riquelme es la que... ¡Oh, qué buena! Ya, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando aquí con Isabel Osa, escritora de los libros de la colección Mujeres Chilenas de editorial Mis Raíces. Hola, soy Magdalena Mervilá y junto a Cris Portugal y Pancho Arrego somos los Tres Mosqueteros. Athos, Portos y Aramis llegan aquí a Agricultura y Agricultura TV, donde diariamente vamos a analizar la contingencia con una mirada aguda. Y donde los Tres Mosqueteros estaremos para defender a Chile de los populismos y las ideologías que han fracasado en todo el mundo. Así es, Pancho, y vamos a decir las cosas por su nombre, tal como son. Políticamente incorrectos, pero con respeto. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura TV y a las 20 por Radio Agricultura. Así que ahí los esperamos a todos. Cris, también recordar que nos pueden ver además en YouTube y en el canal 182 de Zapping. Los Tres Mosqueteros de Agricultura y Agricultura TV. 19 horas, Agricultura TV. 20 horas, Radio Agricultura. Los Tres Mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. En Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Ya estamos de vuelta aquí en Poder Positivo este domingo 21 de mayo conversando con Isabel Osa, escritora de los libros de Mujeres Chilenas de editorial Mis Raíces, como comentábamos antes de ir a la pausa, y nos quedamos con ese tema pendiente también de las mujeres mamás. Me pasa que con esto de este péndulo que se mueve de un lado para otro, de esto conversábamos yo en el colegio mismo de mis niñitas, decíamos, oye, ¿cómo hacemos que las niñitas entiendan, sobre todo cuando son chicas, que pueden hacerlo todo? Pero si deciden ser mamás, también es válido. Y además, ojalá puedan hacerlo todo siendo mamás, claro, si es que quieren, y si es que deciden no ser mamá, es válido, y si quieren quedarse en la casa y tener un rol maternal durante mucho tiempo, también es válido, y ojalá puedan hacerlo. La mayoría de las mujeres no puede hacerlo, no puede elegir, claro, pero ojalá que puedan hacerlo. Y eso, y a ti también te llamó la atención eso. Sí. Pues al final esto es un tema de oportunidades, y al final como que la lucha que uno hace un poco de buscar como la equidad de género es esa, es como que haya oportunidades para todos, que en el fondo una mujer que efectivamente decide quedarse en la casa para cuidar a sus hijos lo haga porque quiere hacerlo y no porque se siente obligada a hacerlo ni porque no tiene otra alternativa. ¿Ya? Entonces ese es como bueno, me pasaba que claro, que habíamos relevado historias de mujeres en distintos ámbitos de trabajo, y claro, yo soy una admiradora pero ferviente del rol de las mamás. O sea, encuentro que el trabajo que hacen es increíble, así como el rol de las cuidadoras de adultos mayores o lo que sea. Claro, es un rol que es súper invisibilizado en Chile, súper poco valorado, y yo quería como eso. Entonces busquemos durante mucho tiempo una mujer que como te digo, que se ajustara en este sentido, que no hubiera tenido como una carrera profesional, pero que hubiera tenido una incidencia importante en la historia de Chile siendo madre. Entonces era como difícil encontrar eso, ¿ya? Porque, claro, todas las mujeres finalmente que son madres inciden en la historia de Chile porque están educando hombres y mujeres que van a tener incidencia ya. Pero yo necesitaba a alguien que fuera como más histórico. Claro. Y en ese sentido llegué a Isabel Riquelme, que se ajustó absolutamente a lo que yo andaba buscando, porque es una mujer que fue madre soltera, además, en una época muy difícil para ser madre soltera, que en el fondo le fue arrebatado su hijo durante mucho tiempo. Ella hizo enormes esfuerzos para lograr conseguir en el fondo de vuelta la relación con su hijo, y ella tuvo mucha influencia en Bernardo, en su forma de actuar en la vida. Lo acompañó a todas partes. Después, una vez que lo recuperó, en el fondo lo acompañó a todas partes, incluso al exilio se fue con él. Isabel Riquelme, la mamá de Bernardo Higgins. Sí, la mamá de Bernardo Higgins. Sí. No, tremenda Isabel Riquelme. Es una historia muy muy bonita, que estoy ahí, como te digo, investigándole, buscándole el ángulo, pero mi idea es esa, es levantar el rol de las madres. O sea, de que una madre puede, o sea, y tiene siempre
una incidencia enorme en los seres humanos y por lo tanto en la historia. Cuando nosotros éramos chicas, el típico dicho que hoy ahora está pésimamente mal visto era como, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y o sea, ya, acá son puras mujeres que estuvieron delante, totalmente, o sea, no detrás de nada, Sí. pero también hay grandes mujeres que han estado efectivamente detrás, y eso es un poco Isabel Riquelme que... O encima, a lo mejor. Encima, claro, no detrás. Detrás, pero encima o al lado. adelante, Sí, tirando el carro, sí, totalmente. sí, totalmente. Oye, y María Monbel también tiene... Sí, María también Monbel tiene es un una rol historia como- muy linda. Esta historia es divertido porque cuando yo la escribí, este libro trata un poco sobre la muerte. Hay todo un tema como de la enfermedad y finalmente la protagonista muere. Entonces, bueno, hay una historia ahí muy bonita con su hija. Y claro, yo cuando lo escribí dije, chuta, qué nervio, porque a lo mejor el hablar de estos temas como con niños chicos, a lo mejor, no sé, no les va a gustar. ¿Y sabéis qué? Yo creo que es de los libros que más me piden en los colegios que los lea y que los converse con los niños, porque a los niños les interesan estos temas y realmente como que uno los habla con ellos. Bueno, María Monbel fue una poetisa, ella era la poetisa favorita de Nicanor Parra, la Gabriela Mistral hablaba de ella como una de las grandes voces de Hispanoamérica. No sé si tú has leído algo sobre ella, pero en general la gente no la conoce, nadie. No, yo sabía que había una calle, imagínate. Claro, La imagínate. primera vez que vi tu libro, porque yo le contaba que yo se los compré todos a mis niñitas, pero me acordaba que existía porque había una calle. Claro, bueno, en La sí, Reina. En La Reina, exactamente. No, pero ella fue una tremenda poetisa, tuvo una producción más o menos corta, porque ella se murió muy joven, ¿ya? Pero tuvo una vida tuvo una amistad con Gabriela Mistral, tuvo una relación con su hija que también le ayudó en algunas cosas. Tienen que leer la historia, pero una historia muy, muy bonita, muy, muy poética, como fue su vida. Qué bonito también, y además efectivamente yo creo que a los niños es súper importante hablar de esos temas, lo que tú decías, la muerte, la enfermedad, porque si no, cuando les toca Claro. no saben dimensionarla y la verdad es que a algunos les toca más chico, a otros les toca más grande, pero en algún minuto les va a tocar. Claro. Y tienen que saber eso. A veces dicen, no, a través de las mascotas se enseñan esas cosas, puede ser, pero yo creo que es importante que también a través de la historia sepan que son cosas De todas maneras. que son cosas que pasan, que son sufrimientos que a veces los papás han tenido o tienen. Claro. No, súper. No, y de repente mujeres personas que incluso se han muerto muy jóvenes, que han estado un tiempo largo enfermas y que aún así han tenido un impacto, ¿cachai? Ya han hecho un aporte a la historia. No, Entonces, totalmente, sí. Sí, la verdad es que además explicarle a los niños que la vida es corta también, ¿ah? que cuesta tanto. Se pasa rápido. Que se pasa rápido. Ya, Es verdad. entonces, pasamos de María Monbel y Paula Jaraquemá y después... Margot Loyola, Margot Loyola. lo máximo, Margot Loyola. Ella, tú decías ahí una música, pero en realidad es mucho más que música. Ella fue profesora, fue investigadora de folclore. Ella recorrió Chile, yendo de pueblo en pueblo, levantando registros de la tradición oral, guardó mucha información. O sea, gracias a ella es que tenemos acceso a muchas cosas de los pueblos que si no se habrían perdido. De hecho, tú sabes que ella era muy amiga de la Violeta Parra. Pero Margot era como mucho más ordenada, más estructurada que la Violeta. Y ella siempre contaba que cuando iba a ver a la Violeta se encontraba como con el caos, estaba todo desordenado, como la Violeta había escrito una canción y la había tirado ahí bajo el café. Y ella como que se desesperaba y le decía, pero Violeta, te vaya a morir, no va a pasar algo y todas estas cosas se van a perder. Y de hecho ella ayudó a la Violeta como a ordenar sus cosas. Entonces, en gran medida también el trabajo de la Violeta, el que podamos acceder a él hoy día, también se lo debemos en gran parte a la Margot Loyola. No, ella fue una tremenda música, profesora, investigadora y recopiladora de la tradición oral de Chile. Súper importante. Oye, y cada uno de estos libros te implica harto trabajo, o sea, harta investigación. ¿Cuánto te demora? ¿Un año? ¿Más de un año? ¿Cuánto es? Porque yo veo, en el fondo, uno no solamente se involucra, o sea, cuando tú cuentas sobre Margot, o sea, ya es como parte de tu vida, porque Sí, po. además de estudiar, me imagino que hay harta información en internet, no sé qué, pero me imagino que entrevistas gente, Sí. hay un proceso creativo muy entretenido, Súper ¿no? entretenido. Yo diría que, bueno, a mí me fascina escribir, en el fondo es lo que más me gusta, pero realmente el proceso de investigación es súper entretenido. Porque además uno ve acá el libro, no sé cuántas páginas serán, pero es poco. Y no hay nada más difícil Sí. que escribir en corto. O Sí, sea, po. que decir mucho en pocas palabras es de las cosas más difíciles. Yo te digo, o sea, esto en los discursos, la política y todo, no hay nada más difícil que dilo en 2 minutos.
Es imposible. Ya, bueno, de hecho, siempre que voy a visitas de autora en los colegios, la primera pregunta que me hacen siempre los niños es, o sea, yo les pregunto a ellos, como, ¿cuánto creen ustedes que me demoré en escribir este libro? Y todos me dicen, 1 hora. Claro, 2 horas. Un día, máximo. Entonces yo digo, no, es demasiado trabajo. Y en el fondo cuando le empiezo a explicar todo lo que hay que hacer, todo lo que implica, digamos, que primero es todo un proceso de investigación, de depurar, como decís tú, lo que uno va a escribir y lo que no, lo que vaya a dejar fuera, que cuesta mucho, porque además son vidas de personas que hicieron tantas cosas que en verdad elegir un episodio de esa vida para que refleje su forma de ser es súper difícil. Sí. Entonces, claro, hay mucha entrevista, mucho leer, muchos libros, ir a la Biblioteca Nacional, al archivo, buscar documentación. Tratas de buscar gente que la haya conocido, claro, su descendencia. Exactamente. Yeah. Sí, o sea, bueno, la única que no pude hacer eso fue la Janequeo, porque como te decía, es un personaje mucho más antiguo y en realidad, claro, pero sí hablé con personas con personas del pueblo mapuche, que también me contaron como su versión de las cosas, y con todos estos personajes he tenido pues he conversado con sus hijos, con sus nietos, con gente que las conoció, con gente que las entrevistó, y leer, y después de esos borradores, porque eso también se lo explico a los niños, que en el fondo uno escribe primero un borrador y de ahí a lo que queda aquí, en realidad a veces es completamente diferente. Sí, pues, y hay un proceso también con la edición. Claro. Ya, y después, cuando uno a otro, por ejemplo, a la edición siguiente, tú me dijiste que había uno que llevaba varias. La Margot Dualde. ¿Sí? ¿Hay cambio? Uno de repente hace algún cambio, pero en general no tanto. Pero sí, de repente sí que te diste cuenta que había alguna cosa que no. Porque siempre pasa, uno siempre le encuentra algo en los libros, siempre, no sé si te pasa a ti, pero a mí uno siempre le encuentra. Entonces, claro, uno puede borrar algunas cositas, agregar alguna, pero en general no. Oye, yo cuando escribí el libro de la convención, lo corregimos, además está como un contrarreloj, porque tenía que salir antes de la elección, no sé qué, lo corregimos millones de veces, y de repente alguien me dijo, ¿sabes qué? Uno se tiene que poner un día, 1 hora el límite y entregarlo, porque nunca va a estar perfecto. Nunca, porque siempre va a decir, y esta palabra que queda bien, o el verbo es otro, no sé, nunca va a estar perfecto, y uno tiene, para poder producir y poder en el fondo llegar a esto, a que se imprima, uno se tiene que poner un límite y decir, se acabó. Se acabó. Totalmente. Y esto es. Pero te pasa que después uno lo abre cuando ya está impreso y le encontráis un error y tú dices, pero ¿cómo? Sí. Yo los tengo marcado en una versión la que yo me leí impresa de mi libro, así tuve marcado todo, dije, bueno, algún día para saber. Oye, Elena Caffarena, como... Lo máximo, Elena Caffarena. Increíble, porque... lo que decíamos, bueno, aquí dice, la justicia de esta mujer, queremos votar en la próxima elección. Esta ha sido una mujer bien relevada por el movimiento feminista en general, pero tiene una historia mucho antes. Oye, además es la abuela de la Pamela Giles. ¿Hablaste con ella? No, no no quiso. No, pero hablé con la hija de la Elena. ¿En serio? Sí. Ya, cuenta también para los que no saben, o sea, algunos no sabrán quién es Elena Caffarena. Bueno, fue una abogada que en el fondo lo principal que hizo fue que estuvo muy metida en el movimiento feminista que pro voto de la mujer. Claro, entonces organizaron miles de marchas y ¿qué año es esto? Para que 1930 y ya. O sea, imagínense, anteayer. Recién, o sea, para que calcule la generación nuestros papás nacieron más o menos en los años 40. O sea, más o menos, entre los 40 y los 50 por ahí. O sea, o sea, mi abuela era de la generación de Elena Caffarena. Y mi abuela se murió el año pasado. Sí. O sea, increíble. Ella, y aquí yo cuento un poco su historia como también familiar, porque ella venía de una familia italiana, que les tocaron vivir como hartas penurias, se les incendiaron, ellos son de la fábrica de calcetines y de medias, de ahí viene, digamos, pero que partieron en un sucucho chiquitito trabajando y se les incendió varias veces. Hay como toda una historia de esfuerzo y ella ahí como que desarrolla todo un sentido como muy social, de ayudar al resto, como que muy empática con el entorno, en una familia también como de mucha riqueza intelectual. Ella lee mucho, su papá también le conversa mucho de los temas como de actualidad. Entonces, sí, es muy entretenido. Y hay también como hay una conversación en esta historia como entre el presente de hoy con el pasado, que se hace a través de un niño que vive, digamos, en la actualidad y que encuentra los diarios de Elena. Y entre ellos dos se produce una relación y hay todo es muy bonita la historia. Y ella es, como te digo, tremenda. Pues ella hay que agradecerle mucho. O sea, algunos podrán estar a favor o en contra de algunas cosas que hizo. O sea, uno puede adherir a ciertas formas de su feminismo o no,
pero de que gracias a ella podemos votar es un hecho. No, lo que pasa es que claro, hoy día como que está tan extrema toda la discusión, claro, que el movimiento feminista de hecho es muy increíble, porque yo la última encuesta que revisé había mucho rechazo al movimiento feminista, pero no las causas feministas. O sea, tú le preguntas, ¿usted adhiere al movimiento feminista? No, mucha en contra. ¿Por qué? Porque no le gusta la violencia, porque no le gusta que te impongan una idea, pero a las causas, y de hecho, si la misma pregunta, en mujeres, si tú te consideras feminista o no, adhieran más las mujeres que se consideran feministas, muchas más, a las que adherían al movimiento feminista. Entonces, este tipo de mujeres, en el fondo, nos ayuda a rescatar lo positivo de lo que es relevar el rol de la mujer y finalmente la lucha por la igualdad. O sea, aquí te dice, dice la justicia hecha mujer, como en la bajada del libro, la justicia hecha mujer, y eso es la búsqueda de la igualdad, no de imponerse uno sobre otro, sino que tener una cosa, tan básica como el derecho a voto. Bueno, y las ilustraciones de ese libro, que también son maravillosas, las hizo la Carolina Unturraga, también muy tremenda artista. Sí. No, los dibujos preciosos. También con ella tuvimos un trabajo ahí bien bonito de conversación para llegar a los dibujos. Voy a mostrar algunos dibujos para los que nos están viendo a través de las pantallas. Oye, súper bonito. De verdad que vale la pena, y como decía la Isa, para hombres, para mujeres, para niños y para niñas de todas las edades. Sí. Yo voy a reconocer que yo me los leí todos. Yo primero, no me lo leí todo, voy como en la mitad, pero los compré todos, pero no me los leí todo. Me lo leí yo primero y después se la leía a mis niñitas, y además uno le va leyendo los que a uno le gustan más, pues. Así que oye, nos queda todavía un poquito. María Teresa Ruiz, ¿es la única que está viva? Es la única que está viva. Ya, es la única que está viva. Yo la conocí también. Yo también la conocí, que es realmente Premio Nacional de Ciencias. De Ciencia, doctorada. No, espectacular su historia. Bueno, yo estuve la entrevisté con ella, conversé varias veces, y la verdad es que su historia es muy inspiradora. O sea, ella me contaba, de partida, ella me recibió un día en su casa y me dijo que teníamos muy poquito rato porque tenía otras cosas que hacer, y yo fui entonces con la entrevista súper apurada. Finalmente ella canceló todo lo que tenía que hacer ese día en la tarde y nos quedamos toda la tarde en su living conversando. Me preparó personalmente ella un jugo de frambuesa, me acuerdo. Tenía como todo un lado muy femenino. Tú sabes que además ella es artista. O sea, yo le vi varias obras. Pinta, ella pinta. Y le dije, oye, qué maravilloso todas estas cosas. ¿Y quién las hizo? Yo. O sea, impresionante. Es como de esos cerebros como multitask. O sea, de verdad que las hace todas. Bueno, y ella me contaba que, claro, que ella también se estudió ingeniería acá en Chile, y ahí se fue a doctorar a Princeton, y que muchas veces estuvo a punto de claudicar en su intento de ser doctora, porque en Princeton de partida tenía puros compañeros hombres. Y ella tenía la discriminaban mucho, o sea, nadie quería hacer los trabajos con ella, era como entre la mujer sudamericana, como que, bueno, todo mal. Nadie la pescaba. Entonces, oye, época en que además no había carrera de astronomía, hoy día existe esa carrera, se puede estudiar. Sí, hoy día, o sea, como desde la ingeniería, etcétera, pero ella se abrió el camino totalmente, hasta desde la universidad también, digamos. Sí, o sea. Sí. Bueno, y ella me contaba que muchas veces que ella estaba en su piecita de los dorms en la universidad, y miraba por la ventana al parque de la universidad y veía pasar a las señoras, a las mujeres de sus compañeros con los coches, y entre ellas conversando muertas de la risa, las veía abajo, conversando con las guaguitas, dándole comida, no sé qué, pero muchas veces pensó, ya sabes qué más, esta cuestión se me está haciendo tan cuesta arriba, tan difícil, que en realidad me voy a volver a Chile, y eso, voy a dedicarme a la ingeniería, y voy a tener hijos, y voy a casarme, y ya, ¿para qué tanta cuestión? Y menos mal no lo hizo, porque viste que todo lo que ha logrado esta mujer. Y además que en un campo en que Chile tiene toda, o sea, en el fondo todo para... Sí, y hoy día una mujer súper respetada, muy valorada en todas partes del mundo, súper conocida en el ámbito de las ciencias. Oye, estamos aquí en Poder Positivo, para los que hace poco nos pusieron a escuchar aquí. Soy Carol Baum y estoy reemplazando a la Isabel Pla, que ya va a estar de vuelta prontamente, pero en un par de programas la voy a reemplazar, y estamos conversando con Isabel Osa, autora de los libros de mujeres chilenas, que es muy bonito, de editorial Mis Raíces. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más aquí en Poder Positivo.
Soy Magdalena Mervilá. Y yo, Bárbara Bustamante. Y los queremos invitar a ser parte de un gran programa de historia en Agricultura TV, Viajando en el Tiempo. Cada domingo, desde las 14 horas, haremos un recorrido por distintas épocas, conociendo lugares y personajes históricos increíbles. Lo pasaremos fantástico, así que vengan con nosotros a un viaje en el tiempo. Viajando en el tiempo, todos los domingos a las 14 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta aquí en Poder Positivo en este domingo 21 de mayo, día feriado, que es domingo, así que estamos no tuvimos la suerte de tener un día menos de trabajo, pero sí estamos aquí todos. Para los que nos están escuchando en Radio Agricultura, soy Carol Baum, estoy reemplazando a Isabel Pla aquí en Poder Positivo, conversando con una tremenda escritora, licenciada en Letras y periodista, Isabel Osa Guzmán, que es la autora de los 9 libros de la colección Mujeres Chilenas de editorial Mis Raíces, y que este año además va a salir el número 10. Oye, después vienen más, ¿o no? Ay, no sé, ojalá. Ya, pero puede ser. Puede ser, sí. Puede ser, pero no está. Y se va, y el proceso es de a uno, o sea, es como ya sale uno y ahora es relativo. Ya. Hay veces que hemos lanzado, los primeros que lanzamos fueron 3. Pero sí, en general es de a uno. Ya, o sea, una vez que se lance, el que viene es de Isabel Riquelme, ¿cierto? Una vez que se lance el Isabel Riquelme, puede que ahí ya se conversa y ve si se viene el siguiente. Ahí tenemos que ver si queremos, en el fondo, hubiera una segunda etapa. Porque la primera etapa, en el fondo, este primer contrato editorial es por 10. Ya, títulos. perfecto. Ya, Sí. Eso puede. O también otra editorial interesada. También, ya. Así que ser. si nos están escuchando. En realidad, o sea, material hay. O sea, como te digo, yo cuando llegué a la editorial con la idea, llevaba 100 mujeres. Si en realidad está lleno de mujeres que de verdad que uno no puede creerlo que hayan existido y que nadie las conoce. En serio, y claro, porque además de todas estas que tú me mencionas, o al menos o tienen una calle, o pero también de haber otras que están mucho más escondidas, Sí, y se puede, y contar esa historia también debe ser súper bonito. Sí, pues de todas maneras. Oye, Anita Lizana, ya, yo voy a contar una historia personal. En mi casa hacían que nosotros somos 7 hermanos, tú también, ¿cierto? Ustedes son 6. 8, ya, que somos familia muy grande. Hacían deporte los hombres. ¿Por qué? Por una cosa que fue circunstancial, porque mi mamá sí hacía mucho deporte, pero mi mamá se lesionó muy joven, antes de que naciéramos todos. Entonces dejó de hacer los deportes que hacía, era tenis, esquiar, hacía hartos deportes. Entonces, en mi casa somos 5 mujeres y 2 hombres, solo hacían deporte los hombres. Y era... Qué rabia, ¿no? Y ya, bueno, ahora está súper democratizado el tema del deporte, pero aquí, quienes en Chile se conocen como tenistas, o sea, bueno, es la generación nuestra conocida, como Hans Gildemeister y al Pato Cornejo, pero la verdad es que es como que el Chino Río para adelante. Sí, po. Sí, y en mujeres todavía cuesta visibilizarla. Sí. Ya, cuenta, Anita Lizana, de partida, fue la chilena número 1 en el tenis del mundo. Mucho antes que el Chino Río. Pero si tú le preguntas a cualquier niño quién es el top 1 del tenis que sea chileno, te dicen el Chino Río, no conocen a nadie más. Pero no, fue ella, Anita Lizana. No, ella tuvo una historia increíble, porque ella era de una familia bastante humilde. Ellos vivían en un club de tenis, su papá era el cuidador de un club de tenis. Entonces tenían una casa dentro de un club de tenis, y ella todos los fines de semana veía cómo los socios jugaban y aprendió en el fondo mirando. Pero como te digo, tenía una extracción más bien sencilla. Entonces, al plantearse la posibilidad de antes del Chino Río, el tenis era un deporte totalmente masculino. y de elite, total. Sí, de elite y masculino. Sí. Y en el fondo ella, acá en Chile, ella sí, como que ya estaba empezando a surgir el tenis profesional femenino en Europa, pero en el fondo para ella, que venía de esta familia súper humilde, era imposible. O sea, llegar a Europa de partida, no podía viajar sola, por un tema de que las mujeres no viajaban solas en esa época. No hablaba inglés y no tenía plata. Entonces lo que ella hizo, bueno, todos empezaron a darse cuenta de que tenía mucho talento, y entre los socios hicieron como una vaca y le armaron el viaje a Europa, y partió a Europa con una señorita que se llamaba la Mrs., se me olvidó el apellido, Johnson, creo, ponte tú, y que esta señorita en el fondo hacía de chaperona, de traductora, de todo junto, y de entrenadora. Y era todo lo que ella necesitaba, pero era todo en uno. Ya, genial. Bueno, muy propio la mujer. Una inglesa, y entonces con esta señorita que la entrenó, fueron juntas
a Inglaterra y ahí entrenó con ella y de a poco se fue metiendo en el mundo del tenis profesional. Pero claro, le costó mucho, era una época, como te digo, muy difícil. Y lo logró, po. Y fue número uno. Fue número uno del mundo. Y esto era como... Ganó el Abierto de Estados Unidos. ¿Era un ranking de ATP también? Así como de especie. No existía de ATP. el ranking de ATP, pero existía, digamos, no te podría decir cuál era el ranking específico, exacto. pero ATP no existía, pero sí ella quedó establecida como número uno del mundo en un momento, después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos. No, increíble. Sí, oye, es que de verdad que hay muchos temas, que, como tú decías, bueno, tú llegaste a 100. Y ella su carrera un poco se vio truncada por la guerra, porque a ella lo único que le faltaba, como lo único que le quedó como pendiente de alguna manera fue ganar Wimbledon. Y no pudo porque empezó la guerra. Y entre medio de ella se casó y ya tú sabes que acá en el tenis, ya cuando tenés 30 eres anciana, pues entonces ya después como que se le pasó la... Ay, qué pena, o sea, también ya... Pero fue número uno del mundo y tuvo una carrera muy importante. Bueno, y después se casó con un escocés, tuvo hijos en Escocia y de hecho yo conversé con sus hijas. ¿En serio? Sí, mira, de hecho vinieron a Chile, les regalé el libro, todo espectacular. Ay, y ellas estaban muy emocionadas, muy emocionadas. Pero es que obvio, porque además, imagínate que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Tu mamá, que quizás, o sea, no sé si ellas conocían Chile, pero quizás tenían como la idea de que su mamá había llegado nomás. Claro. Es famosa, fue la única, tiene un libro, no. ¿Y además, cómo la descubriste? Investigando. No sé, investigando. Yo he leído mucho sobre mujeres. Por eso te digo, me paso, o sea, parte importante de mi trabajo es estar como indagando, ¿cachai? Tengo como una curiosidad patológica. Sí. No, pero demasiado entretenida. Siempre estoy buscando. Oye, ¿este fue el último? Matilde Pérez. Sí, fue el último. ¿Ya ¿cuánto fue? ¿Cuándo se lanzó? ¿Después de la pandemia? Hace 2 años, sí, en 2021. Sí. Ya. Y cuéntanos, Matilde también, pues bueno, Matilde, para los que no saben, ella fue una artista, la representante número 1 mundial del arte cinético. Y claro, cuando ella empezó a hacer su arte acá en Chile, era pescada mucho, o sea, entre que era mujer, en esa época las mujeres como que no eran pescadas mucho en el ambiente artístico, pero además hacía este tipo de arte que era muy extraño para esa época, o sea, que en Chile no existía, pero ella siguió adelante, porque ella estaba absolutamente convencida de que esto era lo que a ella le gustaba. ¿Qué año más o menos? Esto es el año 1940 y... Ya, o sea, pero también hace mucho tiempo, digamos, no... Sí. Oye, y ella tiene una vida interior muy impresionante. Ella, Matilde, creció sin mamá. Su mamá se murió cuando ella nació, en el parto. Y ella vivía en un campo con su papá, que estaba todo el día afuera. Entonces era muy solitaria y esa soledad le hizo armarse todo un mundo interior muy, muy rico. Y del cual ella echa mano para hacer su arte, ¿no? Es increíble. Bueno, y después ella se va a Europa. Tiene, como te digo, hoy día sus obras están expuestas en muchos museos muy importantes del mundo. Y eso, pues lo logró, en el fondo lo logró y creyó en sí misma, porque finalmente si se hubiera dejado llevar por las críticas que tuvo al principio, habría dejado de hacer su arte. Oye, y en tu investigación y todo eso, en todo lo que en el fondo has trabajado para poder llegar a escribir estos libros y además extraer la esencia, yo me imagino que te habrás encontrado como con algunas como elementos comunes. En alguna de las que nos has contado, yo te he escuchado, lo logró, en otra es como y pese a todas las dificultades, ¿tú podrías identificar como algunos elementos comunes de estas mujeres chilenas que en el fondo finalmente representan probablemente a muchas otras que no están visibilizadas, pero que también han tenido historias extraordinarias que han influido finalmente en la historia desde unas muy soterradamente, otras mucho más visiblemente? Sí. ¿Te pasa que encuentras elementos comunes? Sí, por supuesto. Pues yo te diría que el elemento común es, por un lado, la convicción. O sea, son puras mujeres con mucha convicción, que en el fondo tenían un deseo, un sueño, una meta, o se pusieron un objetivo y no claudicaron hasta conseguirlo. O sea, independiente que hubieran barreras sociales, económicas, lo que fuera, ellas supieron salir adelante y traspasar esa barrera. Y claro, son mujeres que de alguna manera le abrieron el camino a todas las que vinimos después, en todas sus áreas. Entre pasión y convicción y trabajo. Trabajo, y que les gusta mucho lo que algo, ¿no? Sí. Hay como... En el fondo les gusta mucho lo que eligen hacer. Claro. Sí, o sea, sí, totalmente. Sí. Mucha pasión de por medio. Y claro, mujeres que en el fondo no de alguna manera como que no les importó
que estuviera todo a su alrededor en contra. Sí. Yo siempre he pensado como que si uno pudiera encontrar así como la clave de la felicidad es como descubrir lo que te gusta hacer y haces bien. Claro. Que no siempre da la mano, porque, no sé, me encantaría hacer, o sea, si yo me pusiera a pintar, aunque me gustara, la verdad es que no lograría nada, ningún éxito, aunque quisiera, ¿cierto? Pero, en el fondo, descubrir lo que te gusta hacer y que puedas hacer bien, y si además generas un efecto social en otras personas, familiar o lo que sea, también. O sea, yo creo que hay harto de eso en todas estas mujeres. Claro, yo creo que ellas no sabían que iban a generar ese efecto, evidentemente, sí, no lo hicieron por eso, pero tenían una convicción muy grande en sí mismas. Sí, o sea, creían absolutamente en sí mismas. Y eso yo creo que es lo fundamental, porque estaba todo para que no les resultara lo que querían lograr. Claro, y además muchas veces se habla como sociológicamente, para elementos del éxito, una familia estable, esta no tuvo mamá, que tenga esta no tuvo recursos, o sea, cada una tiene una realidad, quizá alguna tuvo una familia súper estable que le entregó todas las herramientas, pero en verdad otras no. Claro, cada historia es diferente, pues al final por eso te digo, hay como un tema que si tú me decís de dónde viene, no sé, pero es la convicción lo que hay detrás. Oye, ya, ¿dónde encontramos la colección? Yo de verdad que quiero recomendarlo un montón. Cuando siempre como que lo recomiendo como para el Día del Niño, para ese tipo de instancia, o para el Día del Libro, encuentro que es un muy, muy buen regalo, pero efectivamente también uno siempre se pregunta qué llevar de regalo cumpleaños, de repente, qué regalarle a los sobrinos, las primas, a gente que uno quiere que en verdad como que vean algo positivo en lo que reciben, y aunque te lo tiren por la cabeza el primero, que sea, te me regaló un libro en vez de un juguete, ya el segundo me imagino que lo van a valorar más. Así que, ¿dónde lo encontramos? En librerías, en distintas librerías, pero más fácilmente y más seguramente en el sitio de la editorial, que es www.edicionesmisraíces.cl. Ahí los pueden comprar online y con despacho a domicilio. Sí, eso, misraíces.cl. Yo también en Busca Libre también creo que yo lo encontré así como al tiro todo, y como compré el pack así, se voy a comprar los 9. No sé si el sitio de Ediciones Mis Raíces, claro, de repente hacen descuentos como por el pack completo, o hacen como para alguno de los días, no sé si el Día de la Madre, alguno de esos días, para Navidad, había un descuento también en Mis Raíces en como el pack completo. Oye, ya, y también la experiencia como de recorrer los colegios o los lugares donde te invitan a contar esto. Maravilloso. O sea, yo me acuerdo que, yo la verdad que yo soy súper tímida en general, o era muy tímida, y cuando recién empecé a escribir, me acuerdo que una vez que se publicaron los primeros libros, un día me llama mi editora y me dice, ahora tenemos que armar el plan de medios y organizar visitas a colegio, y yo como... ¿De qué me estás hablando? Le dije, o sea, yo escribo. Claro. Yo no hago nada más, yo no voy a ningún medio, no quiero dar ninguna entrevista, ni quiero ir a ningún colegio, que me daba dolor de guata. Sí. Esto estoy hablando del año 2016. Y no, la verdad es que ha sido espectacular. O sea, realmente la conversación, no solo física, sino como espiritual con los niños, es maravillosa. Es una cosa que realmente no sé cómo explicarte, pero los niños son lectores muy exigentes, y como muy ávidos y muy curiosos y muy inquietos, me dicen unas cosas insólitas en los colegios que ningún lector adulto me lo diría. He tenido unas conversaciones maravillosas. A veces entienden más. Mucho más, y de verdad, o sea, son muy sensibles, no sé cómo explicarte, y no, me fascina. Yo me paso metida en colegio, lo que más me gusta es que me inviten a los colegios. Para eso, ¿dónde te pueden contactar? A través de... Puede ser a través de la editorial, o si no, tengo un Instagram yo que se llama @isabelosaescritora. Me mandan un mensaje por interno y yo feliz. Yo siempre, la verdad es que mientras pudiendo, siempre puedo. Y voy a colegios de regiones, me piden mucho que les mande saludos por audio. La verdad es que todas esas cosas me encantan, porque todo lo que es la relación con los niños y las niñitas para mí es lo máximo. Oye, y ahí cuando vas, además de hablar de la colección, de los libros y todo, también hablas del proceso. De lo que es ser escritora, ¿o no? Sí, pues del proceso creativo, que a los niños les llama mucho la atención. Como te decía antes, me preguntan cuánto uno se demora, y de ahí nos extendemos en una conversación muy larga sobre todo el proceso creativo, que para los niños es algo como
completamente desconocidos. Claro, y les llama mucho, les muestro, ponte tú fotos de cuando yo era chica, de cómo era mi pieza, porque yo rayaba las paredes de mi pieza, entonces les muestro fotos de cómo era mi pieza a los 14 años, y se quedan así impactados. Les cuento historias de que yo tenía un hermano que me contaba historias antes de dormir, y que eso a mí me encendió mucho la imaginación, no sé, como pequeñas cosas de la vida mía que a ellos les llama mucho la atención. Y sobre el proceso creativo, claro, les cuento cuánto se demora uno, todo el trabajo que hay detrás, que ellos, como te digo, ni lo sospechan, y que es muy bonito, y los inspiro a escribir, porque yo, por lo menos yo, a mí siempre que me preguntan ¿desde cuándo eres escritora? Yo siempre digo, desde que aprendí a escribir, que fue como a los 6 años, porque en el fondo tenía como una pulsión por sacar afuera cosas, y desde ahí que escribo. O sea, oye, ¿y tú tenías alguien en la familia que lo hacía o como que naciste con eso? No, nací con eso. Bueno, y en mi casa son todos muy lectores. El tema de la lectura es súper importante, se leía mucho, se hablaba mucho de libros en la sobremesa, mi mamá me leía muchos cuentos, este hermano mío que se llama Nico, que es un poco mayor que yo, que también tenía una imaginación enorme y me contaba historias de un ratón, siempre en las noches. El ratón un día era astronauta, el otro día era bombero. Te juro que yo así, pero como que se me encendía la imaginación. Entonces, claro, el tema como literario, la ficción, estaba todo el tiempo presente. Y si bien nadie más escribía, así como nadie más escribe profesionalmente en mi familia, todos son bien humanistas, y el tema, como te digo, de los libros está súper presente. Que a veces, o sea, muchas veces hay niños o personas que son muy buenos para escribir. Ya, era evidente. O sea, yo que te conocí en el colegio, yo sabía que tú eras escritora, pero sin haber estudiado nada, no sabía lo que iba a estudiar ni nada. Ya, hay otros que son muy buenos para pintar, otros muy buenos para algo de la música, pero dedicarse profesionalmente a esto es un trabajo pero real, o sea, es por eso te digo, a mí que me encanta escribir, y tuve la oportunidad de escribir el libro en la convención, porque en el fondo el show lo tuve ahí, o sea, el libro estaba escrito, yo lo traduje, lo pasé al papel, digamos, pero estaba ahí porque estaba relatando algo que estaba pasando. O sea, escribir una narración de un relato de algo que está pasando ahí es muy fácil, porque está ahí, hay que saber solamente tener cierta capacidad de traducirlo en palabras. No diré que es fácil, pero no hay un trabajo de investigación. Pero además no es solamente un proceso, o sea, de cada uno de estos libros un gran proceso, sino que el transformarse en escritora, o sea, en pasar algo que tú tienes adentro a algo profesional, es un trabajo. Sí, claro. Es un trabajo. O sea, tiene que ser un trabajo, si no voy a salir adelante con esto. Sí. Yo me acuerdo que, un poco retomando lo que hablábamos de que yo no me comparo con ninguna de estas mujeres, porque son extremadamente más importantes y hicieron un aporte mucho mayor. Pero sí me ha pasado en momentos de mi vida, cuando era chica, cuando estaba saliendo del colegio, de haber dicho que quería estudiar literatura, y que yo tenía como súper claro que quería estudiar literatura y después quería estudiar periodismo, un poco para tener como las dos cosas. Y me acuerdo, la estoy viendo sentada en la mesa familiar de una amiga en un lago en el verano, y que yo había dicho esto cuando estaba en tercero medio, y que la mamá de mi amiga me dijo, no, pero eso es que no lo vaya a lograr, no es por pesar, me dijo, pero en el fondo no vas a ser periodista y licenciada en letras, como que tenés que elegir una carrera, ojalá algo como más práctico, y dedicarte a eso. Y a lo mejor si entre medio querías escribe, pero esto es demasiado como loco lo que estáis planteando. Y yo como, pucha, qué pena, sí. Pero claro, pero al final es como, yo tenía la convicción absoluta, o sea, absoluta, nunca dudé que yo iba a ser escritora. Y bueno, ahí está. Sí. Oye, y nosotros, me acabo de cortar a raíz de la historia que contaste, que nosotros teníamos, como, ya dije que nos conocíamos de chicas, estábamos en el mismo colegio, y las dos tuvimos una profesora que nos marcó. Sí, ¿cierto? Que no hacía literatura, a mí también me encantaba, yo claramente era humanista, pero a mí ella fue la profesora que me dijo que si yo quería dedicarme a la política, a lo social, no sé qué, podía estudiar Derecho. Increíble. Y yo era súper chica porque estábamos en tercero medio, y yo decía, yo no sé por qué, pero como que algo me dice que aunque yo no quiero ser abogado, tengo que estudiar Derecho. Imagínate que era muy loco en esa época. Claro. Sí, porque te implicaba como una visión a futuro totalmente demasiado importante para esa edad. Me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Era española, y hablaba perfecto español, y decía, eso es lo que tienes que hacer, Carol. Y yo dije, bueno, porque además decía, como me gustaba lo humanista, pero me gustaba no sabía si estudiar así como una cosa como administración pública, que no era nada en esa época, pero iba como hacia lo público, o estudiar periodismo. Pero como que sentía que Derecho podía ser, y me dijo eso. Y a ti también te marcó como... Mucho. O sea, no solamente porque era
era una gran profesora, muy muy apasionada, española, y hablaba, y sus clases eran... Se transformaba en el Quijote, ¿cierto? Sí, era como una película, era sí, estar en una película. Absolutamente. Maravillosa, pero claro, ella también tenía esa como capacidad de ver, de ver a las alumnas, y no sé si con todas o con algunas, pero a mí por lo menos me pasó lo mismo que a ti, que ella espontáneamente se me acercó varias veces para decirme, tú tienes que escribir. O sea, tú tienes un don. Ella me decía, Dios te dio un don y tú no puedes ser tan egoísta de guardártelo. Tú tienes que entregarlo. O sea, y claro, y como que en una época en que yo era chica, yo estaba en sexto básico, y yo pensaba como, escritora yo, imposible, como que eso es demasiado... Sí. Sí. No, increíble. Bueno, ahí también lo que marcan mujeres que son profesoras, que tienen un rol finalmente en... Una vocación maravillosa. Sí, increíble. No, me acuerdo que lo comentamos, que yo alguna vez lo comenté públicamente, porque, bueno, me he seguido topando con sus hijas en distintos ámbitos, y yo siempre me acuerdo que a mí me marcó, y me acuerdo que tú me comentaste, bueno, a mí también, y probablemente, imagínense lo bonito que pueden ser todas esas mujeres, bueno, hombres también obviamente, pero que han sido profesoras y que por un consejo bien dado en un momento bien dado han cambiado la historia. Y yo no tengo ninguna duda de que estos 9 libros y el 10º que ya va a salir también van a dejar una huella de todas maneras en mucha gente, y también en la historia de Chile, porque haber hecho este trabajo de recopilar y contar esta historia más en forma tan bonita, yo creo que también están dejando una huella súper importante. Ojalá, pues esa es la idea. Sí, oye, queremos agradecerle a Isabel Osa Guzmán, que está hoy día aquí con nosotros en Poder Positivo, este programa de 21 de mayo, que estoy reemplazando a la Isabel Pla. Vamos también a saludarla a ella, si es que nos escucha después, porque ahora está de vacaciones, pero ya estará de vuelta, y agradecerle a la Isa por estar acá y contarnos esta historia tan bonita. Búsquenla en Instagram, en Editorial Mis Raíces, y de verdad, súper recomendado que compren los libros, que los regalen, que los lean y que los disfruten. Que los disfruten sobre todo. Sí. Muchas gracias por estar acá. Caro. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.